Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al versículo 11. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce, y esto aproximadamente 70 kilos. ¿Todos? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza de 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Todos, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que se turbaron y tuvieron gran miedo. Hace 3 semanas comenzamos con un tema interesante. Aparten su lugar ahí y vamos a ir a Juan capítulo 9. Vimos hace 3 semanas que en ocasiones damos a Dios 2 opciones. En ocasiones solamente vemos 2 opciones, la opción A y la opción B. La opción A, conforme a Juan capítulo 9, viendo aquí Juan capítulo 9, dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Estos hombres, más que nada sus discípulos, aquellos que seguían a Jesús, ellos tenían una pregunta, una incógnita, y ellos estaban preguntando a Jesús: ¿quién es quién? ¿Por qué este hombre está ciego? Ya sabemos, tenemos la respuesta. Quizás es porque este hombre pecó, o porque quizás sus padres pecaron. Y para ellos solamente había 2 respuestas. La razón que este hombre estaba ciego era, número 1, o porque él había pecado, o porque sus padres habían pecado. Pero el Señor Jesucristo tenía una respuesta para ellos. En el versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que este pecó, no es que sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. En ocasiones hay cosas que nosotros no podemos ver. El Señor Jesucristo responde a ellos: no es que este hombre pecó, no es que sus padres pecaron, pero la opción C es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y en el día de hoy vamos a ver que Dios tiene una salida. Dios tiene una puerta. Dios tiene una puerta, porque solamente podemos en ocasiones ver que mi opción A es que estoy en una encrucijada y no hay salida.
Opción B es que pues quizá voy a morir o quizás no hay nada que hacer, pero Dios tiene una puerta o una salida. La Biblia está llena de ejemplos que nos ayudan a nosotros ver cómo es que Dios dio constantemente una salida a su pueblo. Y cuando nosotros estamos perdón, en situaciones, ahora sí necesito agua. Cuando nosotros estamos en situaciones en donde no sé qué hacer, no tengo una salida, ¿sabes? Es Dios quien debemos nosotros esperar en Él y podemos encontrar en Él una salida. En Estados Unidos y aquí en México también hay un lugar que se llama Escape the Room. Este lugar es un lugar en donde uno paga para entrar a este cuarto, y este cuarto lo cierran, uno entra con 8 o 10 personas y el juego o la finalidad es que esas personas o ese grupo tiene exactamente 1 hora para salir de este cuarto. Y de lo que se trata es encontrar maneras de cómo ir resolviendo acertijos para que de acertijo en acertijo uno pueda encontrar la llave y después de encontrar la llave salir por esa puerta antes de 1 hora. ¿Qué pasa si uno no sale antes de 1 hora? Ese cuarto se empieza a llenar de gases venenosos y los jóvenes mueren. Y hasta ahí quedan, ¿verdad? Bueno, es la idea de que se termina el tiempo y han fracasado. Pero cuando uno entra ahí a ese cuarto y están los últimos minutos y uno se está desesperando, muchas veces uno no puede pensar en cómo salir porque entra la desesperación, entra la congoja. Ya no sé qué hacer. Al principio todo estaba bien, pero mientras más yo estoy acercándome al final, me doy cuenta de que no voy a poder salir y eso afecta nuestra mente y al final a veces uno no puede salir. Regresando aquí a la historia, dice la palabra de Dios que estaban los filisteos peleando contra el pueblo de Israel. Dice en el versículo 2, también Saúl, regresando allá, primer libro de Samuel capítulo 17, y los hombres de Israel se juntaron. El pueblo de los filisteos estaban sobre un monte, el pueblo de Israel estaban sobre otro monte. Y el pueblo de los filisteos tenían ahí a un hombre que nosotros conocemos como Goliat. Este hombre medía aproximadamente 3 metros. Este hombre salía cada día y se burlaba del pueblo de Israel, diciendo: ¿quién los podrá defender? Manden a alguien contra mí. El pueblo de Israel se encontraba en grandes aprietos. No sabían qué hacer. Ellos estaban atemorizados. El último versículo que leímos, ahí en el versículo 11 dice: y tuvieron gran miedo. No tenían una solución. Quizás le decían al rey Saúl: pues usted rey, porque Saúl era la persona más alta entre todos los del pueblo. Era Saúl, pero sabes, había alguien más alto que Saúl. A veces pensamos que nosotros somos los más chidos, ¿verdad? Y se le presenta al rey Saúl alguien que estaba muchísimo más alto que él. Y ahora cuando hay alguien mucho más alto que él no quiere ir y enfrentarse contra Goliat. Y aquí está Goliat y está hablando, ya ni sé dónde era el pueblo de Israel, pero ¿qué dijimos que eran los malos la otra vez, verdad?
Ok, y aquí estaba Goliat y hablaba contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaron días y no sabían qué iban a hacer. No había era casi como el escape the room, 30 días y ya se estaba acabando su tiempo y no había una salida. En ocasiones no sabemos qué es lo que Dios está planeando y no podemos ver en ese momento la salida. Pero sabes, cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, Dios tiene una salida. ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada o te has encontrado atrapado y no sabes la salida? Hace años recuerdo que cuando mi esposa y yo estábamos citando, fuimos, o ya estábamos casados más que nada, fuimos a la embajada de los Estados Unidos que estaba de este lado en Ciudad Juárez. Y habíamos nosotros metido unos papeles para que nos pudieran dejar entrar a los Estados Unidos. Ya habíamos estado aquí en México casi 6 meses, trabajando en la escuela cristiana, trabajando en rutas, sirviendo ahí en la iglesia, e hicimos este viaje en diciembre del año 2000, me parece, no, 1999. Llegamos a Ciudad Juárez y hablamos aquí, entramos con la cita que ya teníamos de unas semanas antes o meses antes. Llegamos al consulado en Ciudad Juárez de Estados Unidos. Y empezamos a hablar ahí con una persona y a explicar nuestra situación, explicar y contestar a preguntas que ellos tenían hacia mí. Al final, la mujer con la que estamos platicando dijo: no pueden entrar y no les vamos a dar la visa necesaria que ustedes necesitan. Yo estaba medio triste. Le dije: ¿sabes qué? Pues ni modo, te voy a tener que dejar. No voy a ser tuyo finalmente. Yo sé que me amas, ¿verdad? Pero bueno, no le dije tanto así, pero nos puso algo tristes. Pero en ese momento, mi esposa le prendió el foco. Mi esposa no aceptó un no como respuesta. Yo ya andaba ahí, ¿verdad? Triste, pensando que no había solución. Así somos a veces los hombres. Los hombres ya decimos: no, me rajo, ya no sé qué hacer. Y la esposa: ándale, échale ganas. Ve, anímate. Y gracias a Dios por las esposas. Me recuerda el hermano misionero Javier, cuando ya estaba a punto de dejar la sierra. Su esposa, la hermana Lore, le dijo: yo no me casé con un cobarde. Y el hermano reaccionó y ahora sigue adelante, amén. Y ella casi me dijo: yo no me casé con un cobarde. Habló ahí con la persona que nos había dicho que no íbamos a pasar, y le dijo: quiero hablar con el cónsul, con la persona encargada en este lugar. Ahora, hermana, tú debes entender que el cónsul ahí, o las oficinas, es un lugar grande, gente, cientos y cientos de personas, y mi esposa preguntando hablar con el mero mero. Yo dije: mira, no conoces nuestro país. Aquí pides hablar con el mero mero, se ríen de ti, se burlan de ti, te dicen: mira, allá está la puerta, váyase. No puede hablar con el mero mero. ¿Quién es usted? La señorita, la persona ahí, para hablarle y referirme a ella amablemente, la señorita, esa persona, al principio dijo: no puede hablar con él. Mi esposa fue tan insistente porque realmente quería permanecer, ¿verdad? Para ella era importante este matrimonio. Insistió y dijo ella: bueno, voy a ver si acepta. Se dio la vuelta, regresó unos minutos después y dijo: ok, los va a ver en 3 horas. Dije: ok,
¿por qué no nos viene a ver ahorita? Pero está bien, 3 horas. Lo aceptamos. Salimos de ahí, regresamos a la casa donde nos estábamos quedando. Empezamos a orar. Yo recuerdo que todas esas 3 horas estábamos orando. Señor, por favor, que nos den esa visa. Regresamos, y cuando regresamos, volvimos a hablar con esta persona, y la señorita media molesta, dijo, ok, sí, verdad, ahorita voy por él. Fue a traer al mero de ese lugar, ahí en Ciudad Juárez. Se sentó, cruzó sus brazos y dijo, hablen. Y empezamos a hablar. Empezamos a contar nuestra historia. Mi esposa le comenzó a hablar y empezó a hacernos preguntas. La señorita estaba parada a un lado de ese hombre, casi como, no les haga caso, yo ya les negué la visa. No lo dijo, pero su actitud era muy mala. Este hombre dijo, ok, los papeles de ellos, se los dio, los selló y dijo, aquí está su visa. Cuando ya pensábamos que no había salida, esa persona nos dio la visa. Dios, ven lo que dice la palabra de Dios en capítulo 17, versículo 17. Este pueblo estaba en un lugar en donde no veían salida. Estaban en una encrucijada, pero Dios es quien envía a alguien para darles libertad. Dice versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos, ¿a cuánto les gusta el queso? Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos, o sea, dales una mordida y pruébalos. Y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Ahora, realmente no estaban peleando contra los filisteos, pero el papá estaba pensando, mis hijos allá están peleando contra los filisteos. Estaban ahí en orden de batalla, pero no estaban en sí peleando. Versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, porque era responsable, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Se pusieron de pie, se pusieron firmes, estaban ahí, pero no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. ¿Sabes a lo que me recuerda esto? Esto es lo que me recuerda en cuanto a nuestra alma y a nuestra salvación. Aquí Goliat representa el diablo. Aquí nosotros, el ejército de Israel me representa a mí. Y el diablo está allá del otro lado en orden de batalla. Él quiere mi vida. Él quiere derrotarme. Él quiere mi alma. Él no quiere que yo sea salvo. Él quiere que yo me vaya directito al infierno. Y él me dice, ¿hay alguno de ustedes que pueda contra mí? Y la respuesta de este lado, día a día, nosotros sin la salvación de Jesús estamos enfrentándonos a Él. Y ¿sabes qué? Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos nosotros salir y enfrentarnos y decir, yo me puedo enfrentar contra ti. Lo que yo tengo y mis fuerzas son necesarias para ganarte, porque no es posible. La salvación en nuestras propias manos, en nuestras propias fuerzas, no
es posible. Tú y yo, ¿sabes? Necesitamos a un David. Necesitamos a un David que venga a rescatarnos. Y en eso llega David. En eso llega David, enviado por su Padre. Y Jesús fue enviado por su Padre Celestial. Y David llega enviado por su Padre. Y David escucha todas estas cosas y dice: ¿quién es este filisteo que se atreve a hablar contra el ejército de Dios? Yo voy a ir y yo me voy a enfrentar contra él. Y Saúl escucha eso. Y el rey Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Y el rey Saúl escucha todo eso. Este hombre alto, que quizás medía unos 2 metros, dijo: hay alguien que quiere enfrentarse contra Goliat, tráiganlo. Y trajeron a David. Y el rey Saúl le dice: mira, muchacho, no puedes ir nada más así. Te tienes que poner un casco y tienes que ponerte ¿cómo se llama? Tu armadura. Y David se puso esa armadura y dijo: esto no me sirve. Y fue cuando él toma unas piedras del río y las lleva junto con él y se pone ahí enfrente de Goliat en orden de batalla. Goliat se burla de él, pero David toma una de esas piedras en su onda, la avienta contra Goliat y Goliat muere. ¿Sabes algo que es muy interesante y me fascina de esta historia? Es que cuando David toma de esa piedra y la avienta hacia Goliat, Goliat no termina cayéndose hacia atrás, sino termina cayéndose hacia adelante, rindiéndose a los pies de Dios y ante los pies de David. Amén. Gloria a Dios. Dios tenía una puerta de salvación para ellos. Ve lo que dice Juan capítulo 10, por favor, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La palabra de Dios nos dice que Jesús es la puerta. En Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tú y yo estamos en el camino correcto. Tú y yo hemos encontrado la verdad. Tú y yo hemos encontrado la vida. No hay vida apartados de Jesús. Si tú estás aquí en este momento y tú le has pedido a Cristo salvación, tú estás en el camino correcto. No te salgas. El diablo quiere que te salgas. El diablo quiere que dejes. Pero quiero decirte en esta mañana que tú estás en el camino correcto. Si has encontrado a Jesús, has encontrado la puerta de escape. Porque dice la Biblia: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. En el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, es el momento en que dice acá: el que por mí entrare será salvo. Tú ahora tienes vida eterna. Tú ahora tienes salvación en Jesús. Y no hay nada que te pueda quitar esa salvación. No hay nada que te pueda hacer ahora que vayas al infierno. Porque ahora, a través de Cristo, tienes salvación. Pero si tú estás en esta mañana y tú dices: yo no sé a dónde yo voy a ir, yo no sé a dónde yo voy a pasar la eternidad, yo no sé cómo yo puedo tener esa vida eterna, ¿sabes? Solamente en Cristo tú puedes tener esa vida eterna. La Biblia dice que no tenemos otro mediador dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Cristo. Cristo es nuestro mediador.
Señor. No hay nadie más. Si tú estás pensando en esta mañana, bueno, me voy a volver más religioso, eso no funciona. Si tú dices, para salvarme voy a dejar de robar, eso no funciona, aunque es una buena idea, amén. Para salvarme voy a ser un mejor esposo, voy a ser una mejor esposa. Para salvación, eso no te ayuda. Para salvarme voy a ser ahora bautista y me voy a unir a esta iglesia. La iglesia cristiana bautista, la religión bautista no te puede dar salvación. Si tú quizás dices, yo voy a bautizarme, he visto que se están bautizando y me voy a bautizar para tener vida eterna y para tener salvación, el bautismo no te puede salvar. La única persona que te puede salvar es Cristo, y lo único que tú tienes que hacer es poner tu fe en Él. No hay nadie más, no hay otra persona, solamente en Cristo. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dios tiene una puerta de escape. Dios tiene una salida. Hace años, y realmente no recuerdo cuántos años yo tenía, pero quizás era unos 7 años, porque fue antes de que llegáramos a Guerrero. Cuando íbamos creciendo, yo nací en Chilangolandia. Ya me arrepentí de mis pecados, ¿verdad? Pero yo nací en la Ciudad de México. De ahí fuimos a vivir a Hermosillo, Sonora. De ahí fuimos a vivir a Culiacán, Sinaloa. Cuando estábamos viviendo en Culiacán, Sinaloa, antes de que yo cumpliera 8 años, quizá unos 7 años, en una de nuestras visitas a Guerrero, pasamos por Colima. Y recuerdo que nos quedamos ahí unos días o un día, y mis papás nos llevaron a la playa. Cuando estábamos ahí en la playa, yo recuerdo que tenía como un inflable largo en donde parecía una camita, y recuerdo que me subí a mi inflable y me fui hacia el mar, ahí en Colima. Mis papás, en ese tiempo no había celulares, pero aún así estaban distraídos y no me pusieron atención. Y yo comencé a nadar hacia mar adentro. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esa edad, uno piensa que es invencible. Uno piensa que no le va a pasar a uno nada. Tengo 7 años y no me va a pasar absolutamente nada. Comencé a nadar. No sé cuánto yo me alejé. Cuando uno está pequeño, siente uno que nada kilómetros, pero a lo mejor era como de aquí a la pared. Pero para mí, yo sentí que fueron kilómetros. Me alejé de la orilla del mar, pero en eso recuerdo que una ola, me iba yo dando una vueltecita, una ola me tiró y me caí. Cuando yo estaba tratando de salir, no tocaba fondo, no, estaba profundo. A lo mejor si me hubiera estirado me hubiera podido poner de pie, pero no, recuerdo que me estaba ahogando y recuerdo que yo estaba tratando de salir. Y recuerdo muy bien que lo que me impedía salir era este inflable. No podía salir. Intenté una vez, intenté otra vez, eché ojos y mis papás me estaban viendo. Ellos no me estaban viendo. Y yo muriéndome. Recuerdo que no podía ya respirar. Estaba ya tragando agua. Estaba pensando, todos estos años, 8 años pasaron, o 7, pasaron enfrente de mí. Todas mis novias de kinder y de primero y segundo de primaria, pobrecitas, van a sufrir. Yo le decía al Señor, Señor, que no sufran. Y yo sentía que iba a morir. Estaba desesperado y no podía yo salir. Pastor, pero no pudo haber hecho la lancha a un lado. Cuando estás desesperado
y te estás ahogando, no puedes pensar. Y de repente, una de las personas que me vio que yo me estaba alejando, un hombre que yo había pasado, de repente siento una mano, y era la mano de este hombre que me saca que me saca a la superficie para que no me ahogara. Y yo tosiendo, y él me pregunta, ¿estás bien? Y yo no podía respirar y tosiendo. Lo bueno que no me dio de respiración de boca a boca. Y me puso arriba de mi inflable, me trajo a la orilla, y yo llegué con mi inflable a donde estaban mis papás. Y mis papás, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ya me fui a acostar y no sé si hasta la fecha saben. ¿Dónde está mi mamá? No está. ¿Sí sabes? ¿Sí supiste o no sabías? Tu hijo iba a morir, mamá. Tu hijo iba a morir. Y reviví. Dios me salvó. Dios puso esa persona. No sé si esa persona no hubiera estado ahí, pero Dios puso esa persona para rescatarme. 1 Corintios 15, 51. Iba a leer unos 2, 3 versículos, pero 1 Corintios 15, 51 es una porción que vale la pena leerla toda. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en una tormenta, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Sabes, pastor, qué es mortal o inmortal? Mortal es algo que muere. Inmortal es algo que ya no muere. Y este cuerpo, ¿sabes qué? Este cuerpo muere. Pero un día Dios me va a transformar de un cuerpo que muere a un cuerpo que ya no morirá. Amén. Y dice acá, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Sabes? No podemos contra el pecado, no podemos contra la ley. Versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la ¿qué? La victoria. ¿A través de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes subrayado ese versículo, subráyalo, apúntalo. Dice la Biblia, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿A través de quién? A través de Jesús. Tú y yo tenemos la puerta de escape, la salida, la victoria a través de Cristo Jesús. Si todas las cosas aquí en esta tierra, yo no puedo, si cosas aquí, si quizás yo no puedo vencer un problema fuerte, quizás no puedo vencer mi salud, quizás no puedo vencer a algo que yo tenga en este mundo, al final, no te preocupes, tú y yo tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque en Jesús la mayor y mejor victoria es la de la salvación. Podemos quizás acá ser vencidos por muchas cosas, pero al final tendremos vida eterna y salvación. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, no dice acá, date por vencido. No dice, date por vencido, que al final Cristo te va a salvar.
ok, si Cristo nos ha salvado, en Cristo yo tengo salvación, pero dice acá, hermanos míos, estad firmes. Estad firmes. ¿Sabes qué quiere decir estad firmes? Estad firmes es no te sientes. Estad firmes es como cuando este pueblo venía a la orden de batalla. Venían y se ponían firmes. Por lo menos estaban ahí diciendo, nosotros podemos aún hacer algo. No sabemos qué hacer. Llegaba el pueblo de Israel y veían a Goliat, a Saúl tocaba trompeta, o el ejército, o los hombres que tocaban la trompeta, venía todo el pueblo, se levantaban, no se quedaban quizás acá tirados, pero corrían en orden de batalla, se ponían firmes, pero al final en sus mentes decían, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. ¿Habrá alguien que pudiera defendernos? No había nadie. Habían pasado días y días y días, pero por lo menos estaban firmes. ¿Sabes a qué le llamamos eso? No darse por vencidos. ¿Sabes a qué le llamamos eso? A seguir adelante. ¿Sabes a qué le llamamos eso? A resistir, a persistir. Hermano, sigue adelante. No te des por vencido. Sigue adelante, resiste. A lo mejor dices, el Señor toca trompeta y dice, hey, levántate otra vez. Y tú dices, no, ya no puedo, Señor. Ya no sé qué hacer. Mejor me quedo aquí tirado. Él dice, no, mira, ponte en orden de batalla. Quizás tú no sepas qué hacer, pero yo tengo una salida para ti. Yo tengo una puerta para ti. Necesitamos seguir adelante. Ve lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dios quiere que me mantenga firme. Dios quiere que me mantenga sabiendo que Dios tiene preparado algo. ¿Qué será? Yo no sé, pero Dios es quien puede ver más allá de lo que yo puedo ver. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir. Tú y yo necesitamos toda la armadura de Dios. Necesitamos la espada de la fe. Necesitamos la coraza de justicia. Necesitamos el calzado del evangelio. Necesitamos la espada de la palabra de Dios. Necesitamos la oración. Necesitamos de esa armadura que Dios me da. Dice Dios, toma la armadura de Dios para estar firmes, para resistir. Y luego dice en el día malo y habiendo acabado todo, que dice, estar firmes. Mantente firme, hermano. Sigue adelante. Mantente firme. El estar firme es el venir y decir, bueno, a lo mejor ya no tengo muchas fuerzas para atacar. A lo mejor ya no tengo ideas. A lo mejor ya no sé qué hacer. Pero no me voy a dar por vencido. No me voy a quedar ahí acostado. No me voy a quedar ahí con los brazos cruzados. No me voy a quedar ahí llorando. Por lo menos Dios dice, hay que estar firmes. Hay que seguir adelante. Sigue orando, sigue poniéndote esa armadura, sigue diciéndole al Señor, Señor, yo no sé qué hacer, pero dame una salida. Dice después versículo 14, estad pues firmes. Nuevamente Dios me dice, hey, un soldado necesita estar firme. Estar firme. Necesitamos estar firmes. 1 Corintios 10, versículo 13, por favor, ve conmigo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Tenemos que resistir, dice, resiste y hay que estar firmes. ¿Sabes por qué debemos resistir y aguantar? Porque la ayuda viene. Debemos de resistir y aguantar porque la solución viene. Debemos de resistir y aguantar porque quizás no podemos ahorita ver la salida, pero la salida está ahí. Hay una salida y Dios es quien me dice, hey, aguanta, resiste, la ayuda viene. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Sabes que Dios es fiel?
Amén. Gracias a Dios que Dios es fiel. Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y dice Dios, ok, resiste. Y yo no voy a dejar que tú, que la carga sea tan grande que tú ya no puedas resistir. Versículo 13. Sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Dios tiene una salida. Dios tiene una puerta. Quizás no puedo ver dónde está la puerta. Quizás no puedo ver dónde está la salida, pero tengo que seguir adelante. ¿Alguna vez has estado en, no sé cómo se llama, que entras y hay espejos y no sabes para dónde ir y no te quedas y dices, bueno, me quedo acá? Aquí como a 1 hora de distancia hay estos lugares que se llaman como laberintos, que entras y tienes que buscar la salida. Y en ocasiones vas a encontrar un pasillo en donde tú piensas que es la salida y no va a ser. Te tienes que regresar y buscar otro lugar y no va a ser. Pero Dios dice, hey, sigue adelante, yo tengo una salida para ti. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Dice aquí, después de, versículo 1, después de estas cosas, segundo de Crónicas 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Vamos a saltar hasta el versículo 7, dice la Biblia, versículo 7, esforzaos y animaos, les dijo el rey, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y a lo mejor la gente de ahí con el rey dijo, pero rey, no vemos más gente con nosotros que con él. Los que están con él son muchos. Versículo siguiente dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Este Sennacherib vino acá y dice la palabra de Dios que los rodeó completamente, invadió Judá. Ellos no sabían qué hacer, no se quedaron sentados, empezaron a hacer lo que ellos podían hacer. Empezaron a fortificar la ciudad, empezaron a traer agua de afuera. Es cuando hacen un túnel, el túnel del rey Ezequías, para que las aguas de allá afuera pudieran entrar a la ciudad, e hicieron lo que ellos podían hacer. El rey habla con ellos y les dice el rey, hey, con ellos está el brazo del hombre, pero con nosotros está Dios. Y el pueblo dice, se animó. En eso viene el rey, el otro rey, que les dice ahí no lo vamos a leer, pero el rey Sennacherib viene y mandando a algunos contra el pueblo de Judá, se empieza a burlar y empieza a decir, no hay Dios que los pueda rescatar, no hay nadie que les pueda dar libertad, este es su fin. No hay manera, no hay salida. Los tenemos rodeados, van a morir. Y la gente, yo me imagino que iba con el rey Ezequías y decía, dicen que nos vamos a morir. Y el rey les dijo, no conteste nada, Dios está con nosotros. Dios, el brazo de los hombres está con ellos, pero el brazo de Dios está con nosotros. Y yo me imagino, ¿cómo habrá sido que el rey Ezequías
pensaba y decía, cuando regresaba ahí a su palacio, y decía: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo nos vas a librar? Ya hemos hecho lo que podemos hacer. No hay manera, no hay forma. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que Dios manda un ángel contra ellos. Versículo 21. Mas dice: Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y allá en Segundo de Reyes capítulo 19 nos habla que 185,000 personas este ángel mató del ejército del rey de Asiria. Dios mandó un ángel y les dio libertad cuando ellos estaban acorralados, cuando ellos no había nada más que se podía hacer. En mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán había ya tomado la ciudad de Francia y habían ellos ya avanzado hasta el norte de Francia, en donde quedaron acorralados aproximadamente 300,000 soldados de la alianza, que en este entonces era en su mayoría soldados de Inglaterra y soldados de Francia. El ejército alemán estaba bombardeando a más de 300,000 hombres, y estos hombres tenían por un lado el mar y por el otro lado el ejército alemán que se estaba acercando con tanques y con un escuadrón en donde muy seguramente estos hombres iban a morir. Del otro lado, porque aquí está el mar y del otro lado está lo que es Inglaterra, el ejército real de Inglaterra, ellos formularon un plan y dijeron: ok, vamos a rescatarlos a los más de 300,000 que están acorralados, pero lo más que podemos hacer, vamos a poder solamente rescatar, hicieron cuentas, solamente a unos 30,000 de los 300,000 hombres que están ahí. Y dijeron: no va a ser posible. Y entonces ellos estaban imaginándose lo peor, lo inimaginable. Nada los iba a poder ayudar. Pero es entonces que dijeron: ¿habrá alguna otra manera? Alguien vino y dijo: ¿y por qué no mandamos a voluntarios, personas que tengan botes y barcos y yates a rescatar a estos hombres? Y entonces el 29 de mayo de 1940, Inglaterra manda a través del Canal de la Mancha a todos estos voluntarios en botes, en lanchas, en yates. El ejército, la marina de Inglaterra vinieron y en 9 días rescataron a 338,000 soldados. Pero algo también sucedió en estos 9 días, que de manera inusual el mar estaba bien tranquilo, y aparte durante varios de esos días hubo una niebla, una neblina que se posó sobre el ejército que estaban rescatando, sobre todos estos 300,000 hombres, que cuando pasaban los aviones alemanes a tratar de bombardear e impedir que estos hombres fueran rescatados, no lo pudieron hacer por causa de la neblina.
El presidente, este hombre, Winston Churchill, Churchill dijo, este es un milagro. A este milagro se le llamó el milagro de Dunkerque. Cuando ya no había salida, cuando ya no había escapatoria, hubo una salida. Milagrosamente todos ellos fueron rescatados. David y el pueblo de Israel, para ellos no había salida. No había manera. Dijeron, vamos a tener que rendirnos ante el ejército de Goliat. No hay manera, ante los filisteos, no hay manera que alguien nos rescate. Y al final, ¿sabes qué? Dios envía a David y Dios les da la victoria. Tú y yo quizás podríamos decir, ¿cómo es que yo puedo ir al cielo? ¿Cómo es que yo pueda tener vida eterna? ¿Habrá algo que yo pueda hacer? ¿Sabes que no hay nada que tú y yo podamos hacer? Pero al final Dios envió a alguien, a su Hijo unigénito, para darnos salvación. La teníamos perdida, íbamos rumbo al infierno, no merecemos el cielo, pero Dios envió a su Hijo Jesús para darnos salvación. Y en los momentos más difíciles y en los momentos en que más necesitamos de Él, Él envió a Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios, en el cual tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.